Y hoy, como te anunciábamos al principio de este programa, vamos a conocer un partido para nosotros nuevo, un partido que es un proyecto liberal español que nació aquí en la isla, que se llama PLIE, que es Proyecto Liberal Español. Y su representante máximo en este proyecto, pues tiene un nombre de deportista. Supongo que más de una ocasión le habrán hecho la broma aquella del esquiador, ¿no? De Paquito Fernández Ochoa. Él es, precisamente, se llama igual, Francisco Fernández Ochoa, y lo tenemos aquí con nosotros. Francisco, buenos días. Buenos días, Fernando. Molt d'anys a tots en el Día de las Islas Baleares. Lo primero a todos los oyentes. Y sí, son muchas las anécdotas que te podría contar sobre lo que ha sucedido con el nombre, ¿no? Bueno, anécdotas aparte, que me imagino que en el colegio ya sí. Alguna vez le habrán dicho aquello de que eres como el esquiador o algo así, ¿no? Vamos a hablar del PLIE. PLIE es el Proyecto Liberal Español. ¿En qué consiste? ¿Qué congregan esas siglas del Proyecto Liberal Español? Mira, nos damos cuenta en el año 2007, que es el año de la Constitución del partido, que hace falta un centro, que hace falta una referencia que no sea extremista, que sea o que forme parte de un equilibrio de fuerzas políticas que en este momento hacen falta en España. Entonces nos decidimos a averiguar, indagar acerca de qué ideologías, qué sistemas, qué filosofía es la que se acerca más a nuestra manera de ver la vida, de sentirla, de cómo somos, ¿no? Y nos volcamos completamente por la ideología liberal, porque era lo que estábamos en ese momento pues viendo que hacía falta y era lo que más se aproximaba a nuestra forma de sentir Baleares. Nacemos aquí en Baleares porque toda la Junta Ejecutiva del Proyecto Liberal Balear y del Español nacen aquí en Baleares, pero con pretensiones de ser nacionales al nivel de toda España. Con lo cual hay una responsabilidad de ser de aquí, de esta tierra. Claro, pero ¿hay hoy día extensiones a nivel nacional? Sí, las hay y estamos creciendo. Precisamente ese crecimiento es el normal en cualquier partido político. Necesita de una transición y la estamos haciendo perfectamente. Y tenemos presencia, por ejemplo, en Galicia, en Andalucía, en Valencia. La vamos a tener también en Cataluña. Y por lo tanto, para nosotros Madrid es fundamental. Por lo tanto, estamos creciendo y estamos dándonos a conocer en buena parte de España. En unos instantes vamos a ir a conocer un poquito cuáles son las ideas que tenéis en ese partido, pero antes quisiera preguntarte si la cita más próxima que tenemos en cuanto a elecciones son para mayo del año que viene, del 2023, que son las autonómicas, las locales y autonómicas. ¿Vais a estar presentes en esas elecciones? Sí, es por tradición. Es decir, ser liberal te obliga a participar de las elecciones porque creemos que si existe la democracia, si hay algo que realmente es representativo de la misma, son las elecciones. Por lo tanto, como Partido Liberal participaremos una vez más en las autonómicas y municipales de Baleares y en aquellos lugares de España donde nos sintamos preparados para poder hacerlo. Es una cuestión de convicciones, de principios. Hay que presentarse porque creemos que es una manera de dar a conocer el partido y haces el esfuerzo, el voluntarismo de decirle a las personas que puedan confiar contigo en ese momento qué piensas, qué sientes, de qué manera quieres actuar en política aquí en las Islas Baleares y en el resto de España, y por lo tanto es una oportunidad para nosotros que aprovechamos y nunca dudamos en dejar de presentarnos independientemente de los resultados. Todo lo que se ha hecho hasta ahora es de corazón, no es una política profesional, es una política en la que estamos explicando lo que creemos que desde nuestro punto de vista hace falta. Cuando nace el partido en el año 2007 o cuando se registra el partido en el año 2007, nace con la idea de acabar con ese bipartidismo que existía. Hoy día, unos años después, ese bipartidismo parece que ya no existe, aunque la tendencia parece también ser que se vuelve otra vez a lo mismo, pero bueno, ha habido una serie de años en la que ese bipartidismo se ha diversificado. ¿Cómo ves el panorama político en estos momentos? Porque en esos partidos que han entrado, ha entrado de todo. Sí. Está complejo. Es decir, el panorama actual es complicado porque precisamente entendemos que la pluralidad es muy necesaria en los partidos, pero 3, 4 sí, no 14, ni 15, porque esa división afecta a la unidad de España, afecta al proyecto común que se debe tener en todo el territorio y afecta a la política en general, que hace que nuestro país, pues hace ya 5 o 6 años, no tenga un norte, ¿no? No tiene definida una actuación porque depende de mucha división de opiniones a la hora de tomar cualquier decisión. Y eso para un liberal no es bueno.
Lo que tenemos que hacer es, sin prescindir de las mayorías absolutas, pero sin volver también al bipartidismo que tanto daño nos ha hecho, establecernos en un sistema ya que sea equilibrado y que sea estable, como sucede en cualquier país de Europa. Esa es nuestra referencia. Hace unos años, cuando se hablaba de política, la pregunta que te hacían cuando querían... Cuando alguien pretendía que te acercaras a algún partido en concreto, te preguntaba aquello de ¿tu manera de pensar es conservador o eres progresista y liberal? Hoy día el progresismo, esos partidos que te decían si eras progresista y liberal son los que hoy están poniendo más trabas y parecen quizá que están cerrando y acotando más ese liberalismo. O sea, están haciendo más, se meten más en todos los temas, están quitando precisamente esa libertad. ¿Vosotros dónde estáis? ¿En qué punto de esa situación estáis? Porque claro, os definís como liberales, pero liberales totalmente o liberales como esos progresistas que hace unos años y que son del Partido Socialista, vamos a decirlo, te proponían acercarte a sus partidos. Nosotros somos el proyecto liberal español. Por lo tanto, por definición, somos liberales, netamente liberales. Eso quiere decir que adoptamos en más del 80% de nuestras decisiones esa ideología y la hacemos nuestra. Y nuestra forma de actuar, sobre todo nuestra actitud frente a la solución de problemas, es liberal. Esto que acabas de explicar lo que hace es demostrar que todo el mundo quiere ser liberal a la hora de unas elecciones, que esa marca todavía vende en España, que esa marca realmente es necesaria. Y todos los partidos políticos, aunque no lo sean, dicen que son liberales. Por lo tanto, hay que reconocer mediante las actuaciones precisamente y los programas políticos, que es lo más importante, si realmente esa formación se está poniendo de liberal pues por una mera etiqueta o es que tiene intenciones reales de darle a la población una serie de políticas públicas, de salidas que sean interesantes desde nuestro punto de vista. En este caso, nosotros no caemos en contradicciones. Ser liberal es una forma de vida. Va más allá de cualquier paradigma de pensamiento liberal, ¿no? Es una convicción que tienes profunda y que llevas a cabo en esa clave en todo lo que hagas en la política, ¿no? Y para nosotros el decir progresistas y liberales o conservadores y liberales son contradicciones en su propio término. No puede ser liberal y conservador al mismo tiempo. Tiene que haber un partido conservador en España, que por cierto ahora se ha demostrado la fragilidad que tiene el que no haya una oposición, lo que eso implica a nivel de gobierno para todos, no solamente para algunos partidos que se podrían beneficiar, ¿no?, de esa debilidad. Y tampoco quiere decir que si eres progresista tengas que adoptar unas ideas de izquierdas de forma soberana y de forma exigible, porque no son inherentes precisamente a la izquierda. Francisco Fernández Ochoa, ¿nace en política con este proyecto o ya viene de algún partido político o viene con otros pensamientos? He tenido alguna experiencia, pero siempre en el ámbito balear y además muy municipal, porque lo que sí he vivido intensamente es la vida municipal. Para mí, el recorrido que he hecho en múltiples asociaciones de interés ciudadano, el estar atento a los plenos del ayuntamiento, ver exactamente el funcionamiento de las instituciones desde un punto de vista tanto legal como jurídico y también político, me ha dado esa experiencia, el bagaje que necesitaba para luego decir participo de la política. Pero mi experiencia es básicamente esta, es decir, el estar en contacto con el pueblo de forma muy estrecha y con muchísimas asociaciones a las que he conocido personalmente, con las que hago un día a día muy intenso y siempre procuro poner también a disposición profesional mis conocimientos para poder ayudarles y atenderles en cualquier cosa que necesiten. Ese es mi bagaje, estar cercano a la realidad, nunca desprenderme de la humildad, ¿no?, de saber dónde te ubicas en cada momento para hacer un servicio, para favorecer lo que puedas hacer en esa ayuda, que luego al final te empuja, ¿no?, hace que también políticamente quieras llevar adelante proyectos, quieras participar activamente, porque ves que es necesario. No te puedes quedar en esa faceta civil, tienes que dar un paso más y decir, bueno, esto mismo que estoy consiguiendo, también quiero trasladarlo a la política y conseguir, a través de las leyes, mucho más. Y en este proyecto liberal que tú representas, me imagino que habréis elaborado algún decálogo para presentaros a las elecciones y que lo tendréis ahí, que lo vais modificando evidentemente con el tiempo porque la situación y la realidad va cambiando, pero de cara a las próximas elecciones de 2023, aunque parezca que estamos hablando y haciendo política ficción, pero es una política ficción que está muy, muy cercana. O sea, hace nada estábamos comiéndonos los turrones y estamos empezando hoy el tercer mes del año. O sea, que esto corre muy deprisa. Estamos a 14 meses exactos de las elecciones. Vosotros en ese decálogo
o en ese conjunto, en ese compendio de ideas, ¿en qué lo vais a basar? Sobre todo en las necesidades exactas y puntuales que hemos averiguado que existen en la sociedad balear. Creemos que nuestros representantes en cada una de las provincias españolas están haciendo un trabajo de campo que es directo, es de contacto real con el pueblo, y de ahí se extrae esa necesidad, esa experiencia de política pública que luego tienes que plasmar en un programa político. Para nosotros los programas políticos liberales son imprescindibles. No se entiende la acción política si no hay algo por escrito, unas ideas que formen parte de un guión establecido para que todo el partido pueda cumplirlo a nivel municipal, provincial y luego también a nivel autonómico en todas y cada una de las provincias de España, y a ser posible, por supuesto, por igual. De manera que no hagamos diferencias entre unas comunidades y otras de primera y de segunda, sino que toda la formulación política que se haga sea realista y se adecúe precisamente a esa igualdad que es necesaria, que no es de izquierdas, sino que tiene que ver con la necesidad de tú enfrentarte ante la vida con las mismas posibilidades que pueda tener otra persona. De eso se está hablando mucho últimamente, porque se ve en situaciones de guerra y en situaciones extremas como las que se están viviendo en Europa, que eso debe estar trabajado internamente en cada uno de los países para que luego no falle, para que a la hora de una necesidad importante ese establecimiento de una solidaridad interna, ¿no? de saber exactamente cuáles son las prioridades. Primero van los mayores, después van los niños, que tengamos un acceso fácil a la hora de tener una calidad de vida. Pues todo eso que es tan básico es en lo que el proyecto liberal se fija en cada una de las provincias para decidir luego sus políticas. Aquí en Baleares nos hemos dado cuenta, sin ir más lejos, de que hace falta una inversión importantísima en sanidad. Es lo que más valora la persona en su vida. Cuando te falta, de lo que te das cuenta y cuando pasas por esa experiencia, es de que realmente quieres que el sistema asistencial esté fuerte. Te das cuenta de que el agua no es de calidad en las islas. Todavía no tenemos muchos de los pueblos abastecidos con la calidad necesaria porque no se han acometido infraestructuras que serían muy sencillas y muy baratas, por cierto, de llevar adelante, y repercutirían en una gran calidad de vida en las Islas Baleares. Asegurar el que en tiempos de sequía los campos se puedan regar. Cosas así que todavía nos parece impresionante, ¿no? En el siglo XXI y a las alturas en las que estamos ya hay pueblos que no tienen ni siquiera el alcantarillado terminado. Esas infraestructuras son básicas, eso es lo primero que nos fijamos. Y a partir de ahí te das cuenta de que van viniendo otras necesidades importantísimas que nos explican, y todas tienen que ver con una reducción del gasto. La política se ha convertido en un gasto excesivo para algunas cosas, mientras que otras se dejan completamente de la mano si no interesan a lo que es esa política que se está desarrollando en el municipio. Y nosotros decimos que hay que ordenar las prioridades. Las prioridades están claras y primero son estas necesidades básicas, que son las que atienden de verdad a los ciudadanos, y a partir de ahí luego ya decides otro tipo de políticas, otro tipo de líneas. Pero todo esto que es básico no lo podemos dejar sin abordar. No hay una ley fiscal todavía en Baleares, después de tantos años que se está reclamando. En el día de hoy hay que reivindicarla. Baleares es una isla, por lo tanto tiene un hecho insular muy definido y le provoca la carestía del transporte. Tenemos el turismo como una fuente de riqueza, pero claro, el turismo también conlleva otro tipo de déficits que hace falta abordar con inversión suficiente y una coordinación con el Estado que no vemos que se esté reivindicando en estos momentos, ni mucho menos. Piensas, bueno, si el color político de las Islas Baleares coincide con el de Madrid, pues vamos a tener más facilidad para poder acceder a esas ayudas. Y no, es al contrario. Precisamente porque hay igualdad de colores, lo que nos dicen es que tenemos que esperar, que no es nuestro turno. Y sí que es el turno de las Islas Baleares, porque esto es un motor para toda España. Hace unos años, cuando os presentabais a las elecciones del 2011, una de las propuestas que llevabais en vuestro programa era el de privatizar las televisiones, empezando por la nacional y luego las autonómicas. Y hablabais del gasto, lo que cuestan esas televisiones, no solamente al Estado, sino también a las comunidades autónomas, y que era un gasto que yo comparto contigo en ese aspecto, que en muchos casos se ve inútil. Se ve inútil porque son televisiones que son las menos vistas, las que menos repercusión social tienen, y las que luego a la postre pues solamente sirven para adoctrinar de alguna manera, y aquí en nuestras islas lo sabemos, con el tema del lenguaje. ¿Seguís pensando que hay que privatizar las televisiones? Totalmente. Es decir, la privatización es una herramienta para los liberales esencial, evidentemente aplicada con el sentido común y con el realismo necesario para no afectar a nadie. Yo viví intensamente ese proceso, por ejemplo, de
de Televisión de Mallorca, en la que los consejos insulares y en los plenos que se daban en el Consell, pues veías como periodistas estaban muy afectados por esas regularizaciones, grandes profesionales que de repente se encontraban sin trabajo y buscaban alternativas. Esa alternativa existe en una televisión pública única y bien hecha, y que sea realista y cercana al pueblo y que no esté al servicio de los intereses políticos en cada comunidad autónoma, como está pasando ahora mismo. Desde el momento en que tú vehiculas o utilizas esa transmisión, esa ventana tan directa a los ciudadanos para un interés que es partidista, de un solo partido que esté en ese gobierno, por mucho que sea un solo partido, no estás haciendo la televisión correcta. Y eso implica que hay que pensar si el gasto que se está dedicando, que es inmenso, a esos medios, no se podría dedicar a otras cosas que sean más interesantes y más importantes para las Islas Baleares. El hecho lo demuestra, ahora ha mejorado un poco IB3 con su audiencia, pero el hecho lo demuestra en que no hay una conexión real entre lo que es el sentir popular de Baleares, con su lengua, con su cultura, sus tradiciones, y lo que vemos cada día en la televisión autonómica. Esa desconexión es la que nos lleva a pedir, evidentemente, que sí, que se privatice y que se haga un servicio, de momento, mucho más eficaz, más realista, más al servicio del ciudadano, y si después ya arraiga un proyecto de televisión pública que realmente merezca la pena, en la que todos puedan participar y que haya organismos de gobierno que no sean politizados, sino que atiendan a aspectos culturales y del turismo tan importantes como tenemos aquí en las islas, pues entonces empezaremos a apoyar también esa coherencia de que un sistema liberal no solamente exige privatización, sino que muchas veces hay una mixción, un conjunto de salidas que hacen que en su forma, todas juntas, son una salida que le da un servicio al ciudadano. Y se necesita una televisión pública, se necesita también las privadas. Y juntas se hace ese servicio. Lo que no puedes hacer es suplir completamente la parte, digamos, pública con politización. El periodismo está politizado completamente en lugar de tener un criterio profesional y periodístico, que es el que todos los periodistas aprenden en las universidades de periodismo, y no se aplica en la realidad. Eso es lo que reivindicamos. Has hablado de la sanidad como el primer necesitado de inversión. Hemos hablado de televisión. Vamos a hablar de educación también, pero antes quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Sobran políticos? Sí, por supuesto. Porque hablando de ahorro, se me ocurre que estamos tirando mucho dinero en políticos, en personas bueno, vamos a ver. Habría que diferenciar primero los que son políticos y los que son levantamanos. Que es otro tipo de hacer política que hay hoy día, que es que con un reducto muy pequeñito de votos entran en las instituciones para ayudar a que el que está mandando tenga esos palmeros que levantan la mano cuando lo necesitan y con ellos sacan los proyectos adelante. ¿Sobran políticos? Sí, por lo siguiente. Estamos ante una política de estrategias. En lugar de estar sirviendo al pueblo, de interesarte de las cosas que realmente hacen falta, de hacer políticas que sean próximas, lo que hacen es intentar conservar la silla, de qué manera puedo conseguir más cuota de poder, si esto me interesa o no, desecho en la decisión política mi actuación, con lo cual al final no estás sirviendo realmente al que te ha votado o a la persona que te ha puesto ahí, sino que estás sirviendo a unos intereses que están desconectados completamente del ciudadano. Eso hace que sí que sobren asesores, que sobren personas que estén aplaudiendo una medida u otra en función del interés o el beneficio puntual que puedan sacar en ese momento de eso, y nos olvidamos del proyecto común. Nos olvidamos de las cuestiones que realmente hacen que la mayoría de ciudadanos nos sintamos como con desapego hacia la política, como algo que ya ha dejado de servir. Esa política en la que era necesario, pues hasta lo más elemental, ver el valor que tenía, luchar por ello, buscar otras opciones, darle alternativas al ciudadano, ver exactamente desde un punto de vista técnico, pero también ciudadano, de por qué aquello se tenía que hacer. Entonces, ese debate se ha perdido. Se hacen las cosas porque lo manda el que está en el poder, y el que está en el poder hace una estrategia que es muy cara, por cierto, para poder mantenerse en él, y hace que se necesiten asesores, se necesiten un número impresionante de gobernantes para poder llevar a cabo ese tipo de políticas que de otra manera no se sostendrían. Y eso lo extrapolamos también a las comunidades autónomas, ayuntamientos y a todos los organismos públicos, ¿no? Se solapa las administraciones. Ese solapamiento administrativo hay que erradicarlo fundamentalmente, y hay ciencia política suficiente para poder dar soluciones mucho más útiles y liberales. Hablemos de educación. ¿Qué opinas de esta última medida que se ha tomado en nuestra comunidad? Retirando la vehicularidad del castellano, del español, de la tercera lengua más hablada en el mundo,
retirarla como lengua vehicular en las escuelas? Mira, cuando nacemos como partido político nos damos cuenta de que el nacionalismo está haciendo un daño terrible en las Islas Baleares, concretamente en las comunidades autónomas bilingües, donde la educación está soportando un modelo politizado que no es tampoco el que se necesitaría para dar una enseñanza y ya está. Vemos que todo se lleva a un punto en el que es complicadísimo incluso hacer política si te desligas de esas ideas. No puedes tener una opción que represente a los padres en las escuelas, no puedes decir que la lengua debe ser la que los padres elijan en las escuelas, porque se está configurando un sistema educativo que tiene que ver con darle el poder al centro, por ejemplo, a que sea un grupo de profesores y entre ellos el director el que implante un programa que ya está de alguna manera definido políticamente por el propio gobierno, con lo cual estás desarrollando un sistema que es de intervención y que es de adoctrinamiento. Efectivamente, porque los valores que son estatales, que son de conjunto, de ver cuál es ese camino, ¿no?, que tiene que llevar la educación para que al final exista esa solidaridad de Estado, de España, de que todos tengamos el mismo derecho a tener el mismo conocimiento y si es en distintas lenguas, pues mucho mejor, porque es más riqueza, no hay que reducirlo a una sola, como ha pasado en este momento, y todo eso se ha perdido por este camino, porque el camino ha sido muy largo. Y hemos sido algunos los que nos hemos enfrentado a esa... Siempre hemos sido claros, hemos sido directos a la hora de decir que ese camino no nos gustaba, que no lo queríamos, que puedes ser nacionalista, reivindicar tu patria, reivindicar tus valores más balearistas sin necesidad de ser nacionalista y mucho menos sin necesidad de que se te imponga en la escuela pues algo que ni siquiera los propios mallorquines hemos vivido en nuestras casas. ¿Cuántos mallorquines hay que no hablen tanto el mallorquín o el balear como el castellano? Son bilingües por naturaleza. Lo hemos integrado en nuestra sociedad de manera natural y ahora todo eso se está perdiendo hacia ese camino nacionalista que cada vez tiene más emergencia, tiene más fuerza, por condicionamientos políticos, por estrategias que hacen que ese nacionalismo todavía esté con esa fuerza. Pero lo que yo sí veo, Fernando, y en esto creo que hay que decirlo también, es que ese camino tiene un final. Ese nacionalismo no va a ninguna parte. Y nos estamos dando cuenta, con muchas de las situaciones que estamos viviendo tanto a nivel internacional como aquí en las propias Islas Baleares, de que ese nacionalismo no ha servido a lo que realmente interesa, a lo que realmente hace falta en nuestras islas. Porque ese adoctrinamiento al final son oportunidades reducidas, hacer estratificación de nuestra sociedad, utilizar la lengua como un arma en lugar de una herramienta de convivencia. Y ha hecho que muchos alumnos, muchas personas que tenían un interés por progresar en la educación o la abandonen o se sientan con menos herramientas, ¿no?, a su disposición para poder realizarse como personas. Y eso es muy grave, porque estamos hablando de cómo afecta todo esto a las futuras generaciones que tendrán un déficit educacional terrible debido a esas malas políticas que hemos estado viviendo en las últimas 2 décadas. Y esto se ha advertido, se ha dicho que iba a suceder, por activa y por pasiva. Hemos visto concretamente con los atisbos de independencia de Cataluña como muchos universitarios, como muchos jóvenes que habían sido adoctrinados en estas ideas nacionalistas, salieran a la calle por pura política y no para reivindicar que su programa escolar fuera uno determinado y que se le dieran determinadas materias para salir más preparado y afrontar así la vida. Echamos de menos los gremios, echamos de menos la educación de nuestros jóvenes, el encauzamiento para que realmente tengan un futuro, que tengan un empleo a temprana edad. Y eso se tiene que empezar ya a trabajar desde las instituciones académicas para que ya hagamos estos caminos que son los que realmente hacen falta y dejarnos ya de la política que se ha demostrado que durante 20 años lo único que hace es que nos enfrenta y nos divide. Llevamos no sé cuántas leyes educativas desde hace pues unos 20 años para acá. No sé cuántas veces hemos cambiado. Creo que con cada gobierno hemos tenido mínimo una ley educativa diferente. En algún gobierno creo que hemos tenido hasta 2. Es normal que las leyes cambien de esta manera y pienso, ¿se podría devolver alguna de las transferencias que tenemos adjudicadas? ¿No sería más lógico que todo el mundo, todos los niños españoles estudiaran lo mismo, que tuvieran la misma capacidad y que no tengamos un índice donde vemos que en Asturias los estudiantes están mejor valorados que en Baleares o que la Universidad de Granada es menos favorable que la de Salamanca? No, ¿vosotros en qué posición estáis en lo de las transferencias de las, por ejemplo, de la educación? Se me viene a la mente que es la primera que más afecta. Mira, cuando decimos que el proyecto liberal balear defiende determinadas ideas en educación, nos dicen, pero bueno, todavía estáis con eso, todavía creéis que hay esperanza de que esto pueda cambiar, de que se pueda echar atrás.
Y sí la hay. Sí la hay por una sencilla razón, y lo da a entender el Tribunal Supremo y la interpretación de la propia Constitución española. Todo lo que se está haciendo es en función de decretos y de desarrollo de la Constitución española. Por lo tanto, son partidos políticos que a través de ese decreto están ordenando una vía administrativa diferente al sentido de interpretación que se tiene que tener de la propia Constitución española. Por lo tanto, todo eso se puede echar atrás en cualquier momento, en el momento en el que haya una mayoría suficiente de personas que lo reivindiquen o de partidos que quieran aunarse para conseguirlo. Por lo tanto, sí que se puede echar hacia atrás, y lo que no podemos hacer es dejar pasar esa oportunidad de que en el momento preciso en el que sea posible, echarlo para atrás. Porque entonces sí que estaremos ya instalados en la desesperanza, en que esto ya no tiene ningún sentido ni tiene ninguna salida. Nuestra posición es en este sentido nítida. No queremos que haya un traspase de competencias educacionales hacia las comunidades autónomas, porque tiene que haber una reserva del Estado nuclear con respecto a varias cosas que son esenciales, y una de ellas es la educación. Tú no puedes dejar en manos de las comunidades autónomas un desarrollo del programa académico que no tenga ninguna interferencia, que no tenga ninguna supervisión administrativa por parte del Estado. Eso es darle a cada uno de los gobernantes que en ese momento estén en las comunidades autónomas el futuro de nuestros hijos. Poner en ellos la confianza de que están haciendo lo mejor para nosotros, y no es así. No es así, porque si no, no tendríamos esas tasas de desempleo, ni el fracaso escolar que tenemos en Baleares, ni tendríamos tantos asuntos que se han denunciado a los tribunales de personas que no están de acuerdo con que no se les pueda dejar decidir que la lengua que quieran tener sus hijos en la escuela sea la que el padre decida, y sobre todo que tenga que ver con la coherencia de la lengua materna por una parte, pero también con la española, que es la común a todo el territorio, que menos. Y luego a partir de ahí sumas, pero tener una base clara, que la hemos tenido en algunas generaciones y ahora se ha perdido. Se ha perdido y hay que volver a reivindicarlo, y tenemos que estar por eso. ¿Qué opina el play de la ley penitenciaria? Porque esa es otra. Que un preso en el País Vasco tenga privilegios y beneficios, teniendo a sus espaldas delitos de sangre, delitos por asesinato, y que ellos puedan decidir, como estamos viendo estos días, que van a sacar a la calle a presos etarras, que tienen penas por cumplir, que además tienen el informe negativo de esas penitenciarías, y que aún así los van a sacar a la calle. ¿Qué pensáis vosotros? Mira, el PLIE nace en 2007, con lo que decidimos poner el tiempo a favor. Luego han venido otros partidos políticos como Vox y otros que han hablado mucho sobre este asunto, ¿no? Pero las ideas claras están puestas por parte del proyecto liberal español, y se nos reconoce, y hay un respeto. Y notamos que también hay gente que cuando escucha estas ideas se dan cuenta de que eran necesarias antes, lo siguen siendo ahora y lo van a ser en el futuro. Y es que tú no puedes basar la estrategia política sobre un asunto penitenciario, ¿no? Un asunto que sea jurídico, legalmente establecido, de manera que al final las leyes parece que favorecen a quienes han cometido un delito, y sobre todo cuando hablamos de delitos tan peligrosos y tan intensos como son los de terrorismo, ¿no? Lo que hemos dicho desde siempre es que estamos a favor de la prisión permanente revisable, que es un concepto que debería haberse instalado hace ya mucho tiempo en España, que se hicieron las reformas de manera muy oportuna en los tiempos de Rajoy para que realmente se pudiera meter a una persona en prisión de manera irrevocable, dependiendo siempre de los delitos tan graves que haya podido cometer. Y ahora vemos que todo eso otra vez vuelve a estar en debate, que se está utilizando la herramienta contraria políticamente, y eso es política de sangre, Fernando. Eso es política de sangre que no podemos tocar como partidos políticos, porque al final sabes lo que sucede, que te vas a Extremadura como presidente del gobierno y te abuchean. Te vas a cualquier sitio de España y ves que las elecciones ya no te están dando los mismos resultados que como partido mayoritario tenías. Entonces, algo tendremos que decir los españoles sobre todo esto cuando vemos que nuestro propio presidente del gobierno y el partido que hasta ahora había sido un partido de gobernabilidad ha pactado con Bildu, ha pactado con estos partidos que representan la violencia política que había sido desterrada nada menos que en el siglo XIX y que ahora la volvemos otra vez a valorar y a poner en valor y a darle forma democrática a algo que no lo tiene. Es que es como agua y aceite. No puedes permitir que esos partidos estén en el sistema político español. Y luego además te permites criticar a otros que no tienen esas manchas de sangre que son tan importantes a la hora de la democracia,
de si tienen o no legitimidad para intervenir en un sistema democrático. Como liberales, como podrás comprender, estamos encantados de que haya diferentes fuerzas, diferentes partidos políticos y que cada uno pueda decir la suya. Lo que no estamos en absoluto de acuerdo es que falte democracia, que falte una base establecida en nuestra propia Constitución española y que por acuerdo de dos partidos políticos se está dejando de cumplir la propia Constitución. Eso es lo que no se puede consentir. ¿Habría que olvidarse un poquito de la justicia cuando hablamos de política? Lo digo porque un tema que tenemos a nivel nacional y que lleva coleando ya varios años es la elección del Consejo General del Poder Judicial. Se están intentando, no llegan a un acuerdo porque no se reparten a gusto a los jueces que tienen que representar ese alto tribunal. ¿Vosotros ahí en qué punto estáis? Porque, sinceramente, cuando hablamos de política y hablamos de justicia y lo que hacemos es meterle en una coctelera y moverlo, la estamos liando parda. En el Consejo General del Poder Judicial tienen que estar los mejores. Y los mejores deben salir de la propia experiencia, del propio camino que los jueces están teniendo en su trayectoria profesional. Por lo tanto, darle a los jueces un valor a la hora de seleccionar de entre los suyos a los mejores es importantísimo. Por supuesto que tiene que haber una dirección política también por la justicia, porque tiene que haber un poder que sea en este caso compartido y que pueda haber una guía y realmente el partido que esté en el gobierno tiene que poder gobernar, como es lógico, ¿no? Pero no hasta el punto en el que falte la independencia. La independencia judicial para cualquier liberal, y desde los tiempos de Montesquieu, es una reivindicación muy precisa que venimos realizando y exigimos que se arregle ese problema que tenemos ahora mismo de estancamiento de las instituciones, que además me consta que a los propios jueces les molesta estar en esta situación, porque ellos mismos están imposibilitados a la hora de tener actuaciones y tienen que resolver, por otra parte, muchos problemas que políticamente no tendrían que haber llegado a los tribunales y les corresponde a ellos decir en un momento determinado o dar una claridad, por lo menos la legal, ¿no?, para ver cuál es el camino que podemos seguir a partir de ese momento. Ese recurso constante a la justicia por parte de la politización de los temas es terrible en democracia, porque demuestra inoperancia por parte de los partidos políticos a la hora de tener la formación necesaria, la interpretación constitucional de las leyes que ellos mismos están legislando para luego saber cómo tenemos que aplicarlas. Claro, son hándicaps que se han abierto con estos problemas que hemos tenido también por la independencia de Cataluña, en los que todo eso que parecía asentado, un régimen jurídico estable, pues de repente se ha puesto en tela de juicio y parece que lo que era normal ahora ya no lo es. Lo que implica es que hay que hacer un trabajo de fondo mucho más profundo. No nos tenemos que conformar con leyes generales que no sirven para nada. En ese desarrollo legislativo es donde el juez, donde la persona que tiene que saber en un momento determinado cómo tiene que actuar, tiene que tener las cosas muy claras. Y eso es una labor que le tiene que facilitar previamente el político. Nuestros políticos, por desgracia, y esto no es nuevo, no trabajan a nivel legislativo lo suficiente ni con la profundidad necesaria para que haya buenas leyes en España. Sé que nos vamos a ver más veces, Francisco, pero antes de acabar quiero volver otra vez a nuestras islas, centrarme un poquito en nuestra comunidad. Una comunidad que vive del turismo, que es el principal motor de la economía. Así lo hemos querido desde los años 60 hacia acá, cuando el viaje de novios idílico para los españoles de la península era venir a Mallorca. Esto ha ido en aumento hasta el punto de que no podemos prescindir del turismo. ¿En qué punto de la política vuestra del partido tenéis el turismo anclado? Porque me imagino que debe ser una parte importante. Es muy importante y de hecho lo primero que hemos hecho ha sido buscar a profesionales que tengan una experiencia larga en el asunto y que tengan cosas que decir al respecto. Porque lo que no podemos hacer es lo que criticamos de los demás. O sea, políticas de despacho en un asunto en el que es importantísimo ver las dinámicas, observar cómo funciona la contratación cada año, estar en los eventos que hablan de cómo Baleares ha proyectado o ha sabido proyectar su imagen turística a primer nivel, y ellos nos explican las líneas, las directrices que tenemos que seguir para compaginar los intereses del sector. En los años 60, como bien dice, se definió lo que era la primera, segunda y tercera línea de playa. Pues quizá en los años 2021, 22, 23, en el momento en el que nos encontramos después de una gran pandemia, hagamos de la necesidad virtud y sea el momento de volver a definir cuáles son los intereses que tenemos que marcar para el sector, de manera que haya más calidad, más sostenibilidad, que esos recursos que se inviertan realmente sean para luego paliar los efectos de esa llegada masiva de turistas que ponen a veces en peligro el modelo, porque no puedes morir de éxito.
Lo que tienes que hacer es ser razonable a la hora de que tu oferta sea la máxima de calidad y hacer que territorios, municipios, que hasta ahora no estaban ni siquiera implicados en la oferta turística, pues también se impliquen, porque lo que tenemos es la grandísima suerte de estar en una tierra en la que te vas a cualquiera de los municipios de Baleares y tienes algo que ofrecer, tienes algo que enseñar, una cultura propia que gusta a los demás. Son personas que vienen desde fuera a conocernos y a disfrutar de nuestras islas, y lo que se encuentran es un paraíso comparado con lugares donde no hay sol o donde realmente no puedes tener esa diversidad de apertura, una mentalidad mediterránea abierta, que es la que hay que fomentar. Por lo tanto, nuestro partido se toma los asuntos de turismo muy en serio, consulta con los profesionales, está de acuerdo con unas políticas que al final, empresariales, repercutan en el mayor empleo posible, pero de calidad, siempre de calidad. Nada de hacer, como hasta ahora, políticas que a la larga se han demostrado que hay unos intereses dentro del propio turismo que no vienen bien con las Islas Baleares, que no tenemos que permitir que ese sea el modelo. Y tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos a la hora de decidir cuál es la línea, el camino a seguir. Ahora se está haciendo con el tema de yates, con el asunto de valorar la eslora de incluso embarcaciones. ¿Por qué? Porque si vienen yates pequeños, embarcaciones de hasta 20, 25 metros máximo, estamos fomentando el turismo familiar. Se han dado cuenta de que ese es el turismo que realmente interesa en las Islas Baleares, un turismo tranquilo, que viene a disfrutar de unos días apacibles entre nosotros y a nosotros a darle lo máximo, ¿no? Porque si hay algo que nos caracteriza es lo que damos. Damos nuestra tierra, damos lo mejor que tenemos para que quieran volver. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo, es nuestro plato de comida. 195 países en el mundo. 194, 195, dependiendo si el Estado Vaticano lo consideran país o no. 195 países en el mundo y estamos viviendo en uno que es un destino idílico para muchos de ellos. ¿Acotaríais la llegada de cruceros como se está interviniendo en estos momentos por parte del Gobierno balear? No le puedes hacer esa pregunta a un liberal, porque el libre mercado ya hace que haya su propia competencia, y te aseguro que hay compañías de cruceros que han quebrado, otras que emergen, otras que tendrán su propia trayectoria, y eso hay que dejárselo al mercado. Como político no puedes coartar la posibilidad de riqueza. Lo que tienes que hacer es ordenarla, regularizarla, hacer que, en el caso de que exista algún tipo de perjuicio, algo que realmente sea grave, que no pase, pues ordenarlo para que simplemente ese perjuicio decaiga, ¿no? Pero no puedes coartar la libertad del mercado. Y no puedes hacer que un turismo que también desea este tipo de destinos como el nuestro, una isla abierta completamente al mar, ¿no? Centro del Mediterráneo en la historia. Y ahora le vas a decir pues que hay una limitación de tal día a tal hora y que si no vienes aquí pues no te preocupes que te vas a Cataluña. No. La alternativa está dentro de España. Por lo tanto, si se asume el coste en Cataluña, ¿por qué no lo hacemos aquí en Baleares? Dos preguntas para acabar. La primera, ¿sobran plazas turísticas en España? ¿Sobran plazas hoteleras en Mallorca, en Baleares? La segunda, ¿puede prescindir Mallorca del turismo de Magaluf, el turismo del Arenal? A ver, si es que estamos en una crítica sana, ¿no? Armengol, por ejemplo, hace poco que ha dicho que sí que sobran, ¿no? Plazas. ¿Cómo van a sobrar plazas? Si hay gente que quiere venir y no puede venir en los meses punta. Lo que hace falta es que esas plazas cada vez más estén reguladas, controladas, tengan una calidad, sirvan a un sistema que sea importante, ¿no? De servicio real a los ciudadanos, tanto nuestros propios como extranjeros que quieran venir. Hay que abrir puertas. Entonces el crecimiento es algo que tú no puedes negar. Se ha dado un modelo de crecimiento. No es desarrollismo lo que proponemos. Lo que queremos es un crecimiento que sea razonable y sostenible. Y para eso sí que puedes hacer una guía, una serie de políticas que sean conducentes a conseguir esos objetivos. Pero de ahí a decir que sobran plazas, ¿cómo van a sobrar plazas? Si todo el mundo quiere venir a las Islas Baleares y lo que tenemos que hacer es posibilitar que eso exista. Te pongo un ejemplo, y no quiero extenderme. El proyecto liberal balear dijo que había que hacer que los viajes entre islas, por ejemplo, fueran muy baratos, para que los propios mallorquines, los propios menorquines, los de Ibiza, puedan disfrutar de nuestras islas. Bueno, pues eso ha salvado la temporada de 2021 después del COVID, los meses de octubre y noviembre, en los que había una gran ocupación hotelera de las islas menores, de las Pitiusas, gracias a que se había bajado el precio de los barcos. Lo que no te gastas en el pasaje, te lo vas a gastar luego en el consumo que hagas en destino.
Por lo tanto, son cuestiones que los profesionales, los expertos del turismo tienen muy manidas, las conocen perfectamente, y nosotros los políticos lo que tenemos que hacer es ponerlas en marcha. Cuando sean positivas y veamos que afecta a que el sector se revitalezca, a que tenga una calidad, a que esto vaya mejor todavía de lo que iba antes. Y entonces cuando realmente se están haciendo bien las cosas. ¿Qué es eso de prohibir, prohibir, prohibir? Y la última que no me has contestado, ¿sobra Magaluf? ¿Sobra Arenal? Bueno, tú sabes que siempre se ha dicho que hace falta todo. Lo que hace falta es lo que te he dicho antes. Hay una serie de vicios instalados en el modelo turístico, de cuestiones que se han creído desde siempre que eran necesarias para que el turismo se sienta en libertad o que pueda hacer lo que quiera, y eso no se puede consentir. No tiene nada que ver. Es decir, no sobra Magaluf, no sobra nada. Hace falta un turismo para jóvenes, de un destino que sea de diversión, de discotecas, de lo que quieras, pero sobran las drogas. Sobran muchas cosas que se han consentido con el modelo turístico. Y eso es lo que muchos políticos no han sido capaces, no han tenido la entereza de reconocerlo. Y es lo que a partir de ahora tendríamos que hacer. Francisco Fernández Ochoa, presidente del partido Liberal Español. No, es que no me sale lo de partido, proyecto Balear, proyecto Liberal Español. Quiero tenerte más adelante otra vez con nosotros porque quiero hablar contigo de seguridad. Quiero volver a hablar de sanidad un poquito más a fondo y quiero que nos adentremos en el tema de educación, que son temas que aquí interesan y que son latentes y que además crean mucha controversia por parte de los padres, de los alumnos, de los profesores. Yo creo que tiene enfrentado a todo el mundo y quiero tratarlo contigo más adelante. Ha sido un placer conocerte, tenerte con nosotros y lo dicho, te espero más adelante cuando tú quieras. Es recíproco. Gracias por la invitación, por la oportunidad que me has brindado de poder hablarle a los oyentes y a tu disposición. Pues ya lo saben ustedes, tenemos un partido que se llama Proyecto Liberal Balear y ustedes lo podrán ir conociendo a través de nuestra sintonía. Hacemos un breve alto en el camino y enseguida continuamos, que nos marcharemos ya porque ya estamos llegando al final del programa.